«Quiten las manos de encima del veterano», gritó el secretario del tribunal. Pero ya era demasiado tarde. La pesada bota del oficial Miles Ferguson ya había golpeado el pecho de Lawrence King, un hombre negro de cabello gris con un uniforme de marín planchado. Lawrence no emitió ningún sonido. Simplemente retrocedió, como un viejo pino en medio de una tormenta. Los papeles secos que sostenía se desplegaron. La sala quedó en silencio. Ni un crujido, ni un crujido. Solo el sonido de su bota rodando bajo el estrado del jurado, como un trueno tras el relámpago. El oficial Ferguson irguió los hombros con la satisfacción de un hombre acostumbrado a la impunidad en su expresión. Dio un paso adelante con la intención de rematar al hombre en el suelo, pero Lawrence permaneció de pie. El rostro del veterano estaba tan sereno como una piedra que había sobrevivido a un siglo de lluvia. En lugar de responder, levantó la vista y se encontró con los ojos de su atacante. No había súplica ni ira en esa mirada, solo una fortaleza prolongada y desgastada. «No estás en un desfile, viejo», dijo Ferguson levantando la pierna de nuevo. El secretario se quedó sin aliento. El juez Matthews, un agente de la ley mayor y de rostro pastoso, intentó levantarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Los jurados bajaron la mirada. Nadie se movió. Lawrence se inclinó en silencio, recogió la única hoja que había sobrevivido a la dispersión de papeles y la desdobló. Le temblaban los dedos, no de miedo, sino de dolor en las costillas. Ferguson se rió entre dientes. «¿Crees que puedes defenderte con un trozo de papel?». Lawrence no respondió. Se enderezó, abrió el sobre con el sello del ayuntamiento y lo levantó lentamente por encima de su cabeza. Un leve crujido inundó la habitación, como si hubiera soplado un viento de cambio. El sello de lacre rojo brillaba como un rubí bajo una lámpara. La secretaria reconoció el escudo de armas. Sus labios temblaron. «Señores, esta es una orden de nombramiento». Ferguson dio un paso atrás y su mano tocó instintivamente su funda. Lawrence habló con serenidad y tono militar. «Lawrence Walter King, jefe de policía interino del condado de Caldwell. Orden firmada por la alcaldesa Elizabeth Rhodes este 6º día del mes». Las palabras cayeron como piedras en un pozo. La sala se quedó aún más en silencio. En algún rincón, un bolígrafo hizo clic al caer de los dedos del periodista. Ferguson palideció. Abrió la boca, pero no le salió ninguna voz. Su mirada se movía de un lado a otro como una rata en una trampa. Lawrence bajó lentamente la mano, dobló el sobre y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. El silencio se volvió pesado como el plomo. «Señoría», dijo, volviéndose hacia el juez, «solicito que la audiencia continúe. Presentaré un informe sobre lo sucedido más tarde». El juez Matthews asintió, como si su cuello se hubiera convertido en una puerta vieja, y susurró: «Se declara abierta la reunión, continúa», pero nadie podía fingir que no había pasado nada. La secretaria se hundió en una silla, apretándose las palmas de las manos contra el pecho. Los jurados miraron al veterano y sus ojos ya no reflejaban superioridad, sino un tímido respeto. Ferguson se quedó allí, sin atreverse a levantar la mirada, con su bota todavía en la línea del lugar donde había golpeado, como si el crimen hubiera dejado una sombra en el suelo. Lawrence no se tocó el costado donde le ardía la costilla. Simplemente respiró hondo, recuperando el aliento. Su silencio resonó más fuerte que cualquier palabra acusatoria. En ese momento quedó claro, la habitación ya no pertenecía a un policía acostumbrado a la fuerza bruta. Pertenecía a alguien que había soportado la humillación silenciosa y no se había derrumbado. El segundo se extendió como una larga cadena de recuerdos. Lawrence no vio bancos de madera ni rostros cansados, sino las selvas del Mekong, donde hace muchos años el sargento menor King había sacado a hombres del cerco. Entonces también había permanecido en silencio cuando las balas cortaban el aire, y el silencio había impulsado a los hombres hacia adelante mejor que cualquier orden. Hoy, su silencio tenía que contener la tormenta que estaba a punto de romper los muros de la justicia. El alguacil Wayne Baldwin, un joven con la barbilla bien afeitada desde el amanecer, se acercó a Ferguson. «Oficial, retire el pie del pasillo y dé un paso atrás». La voz del alguacil era más dura que el acero de una pistola.
Ferguson tensó los hombros, pero obedeció, retrocedió como un boxeador que se tropieza hasta que su espalda se topó con la pared. Ya nadie lo veía como un defensor de la ley. Era un delincuente pillado en el acto. El alguacil se dirigió al veterano. «Señor Rey, ¿necesita un médico?» Lawrence meneó la cabeza suavemente. «Gracias, no estoy roto». Las sencillas palabras sonaron como un juramento. Recorrieron la sala, encendiendo conciencias apagadas. Varios jurados se secaron los ojos furtivamente, aunque ningún sonido sugería lágrimas. El juez, finalmente capaz de hablar, invitó a las partes a continuar la audiencia, pero el significado de la misma se desmoronó como un castillo de naipes. Cada frase pronunciada por los abogados quedó ahogada por el silencio, impregnado de la reciente violencia. Media hora después se levantó el juicio. La gente abandonó la sala lentamente, como si temiera perturbar la línea invisible que separaba el orden anterior del presente. Ferguson intentó escapar al perchero, pero la alcaldesa del condado, Elizabeth Rhodes, salió a recibirlo. Una mujer severa, de mediana edad, mantenía la cabeza erguida como si estuviera tallada en mármol. Al ver a Lawrence le tocó el codo. «Jefe King, me alegra que haya llegado. Por favor, pase a la oficina. Ya se firmaron los documentos, el incidente de hoy será investigado». Ferguson se detuvo en seco, sus labios se movieron. «¿Jefe?» Elizabeth se volvió hacia él. «Sí, señor Ferguson». El hecho de que no se molestara en conocer a su nuevo jefe lo dice todo. Su situación será revisada. Su diálogo duró apenas unos segundos, pero cada sonido quedó grabado en las paredes, como una orden grabada en piedra. Lawrence le hizo un gesto a la alcaldesa y la siguió sin aminorar el paso. El alguacil caminaba con dificultad, listo para detenerla si era necesario. Al quedarse solo, Ferguson se apoyó en la puerta. Recordó el desprecio con el que había mirado al anciano nada más cruzar el umbral. Solo había visto la corbata gastada y las medallas, descoloridas por el tiempo. No había reparado en el resorte de acero oculto bajo la vieja chaqueta. Y la sala aún no estaba vacía. En la última fila estaba sentado Henry Collins, un veterano de la patrulla municipal que recordaba a Ferguson de joven cadete. Henry estaba cansado de la cobertura y el silencio, pero temía alzar la voz. Se levantó lentamente, se acercó a los papeles sueltos de Lawrence y comenzó a recogerlos, apilándolos cuidadosamente. Cada movimiento era como un arrepentimiento. «Henry, déjalo», dijo Lawrence desde la puerta. «Aún así necesitaré estas sábanas». El veterano sonrió torcidamente. «Señor, solo estoy cumpliendo con mi deber». Lawrence lo miró con la mirada de quien puede agradecer sin palabras y asintió. Henry sintió que el peso del deber que lo había oprimido durante años se aligeraba de repente. Al apagarse las luces, Lawrence pasó junto a Ferguson. No aminoró el paso ni apartó la mirada, pero en ese instante la jerarquía invisible se reescribió. El ofensor esperaba un golpe y el ofendido ofrecía un perdón silencioso, más terrible que cualquier castigo. En el pasillo, el viento que entraba por la ventana abierta agitaba la bandera estatal. La tela crujió como un recordatorio del juramento de honor. Lawrence se detuvo ante el cristal. Su reflejo, un anciano alto con charreteras apenas visibles en la penumbra, le devolvió la mirada. Puso la mano sobre las medallas que habían sobrevivido con él bajo el fuego de continentes extranjeros y dijo en voz baja: «El trabajo acaba de comenzar. El alcalde lo condujo por un estrecho pasillo en el edificio de administración, cuyas paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas. La inauguración de una biblioteca, bomberos desfilando, niños con sus primeros uniformes escolares». Ninguna de las fotos hablaba de Lawrence, pero todas susurraban sobre la ciudad a la que ahora serviría. En la recepción, una secretaria le colocó un vaso de agua natural delante. Tomó un sorbo, calentándose la garganta tensa. «La gente te vio», dijo Elizabeth mientras se cerraba la puerta de la oficina. «Pero lo más importante es que viste su miedo a la verdad. Este va a ser un camino difícil». «He pasado por guerras, señora. Una ciudad es un hogar y un hogar debe ser reparado, no demolido», respondió Lawrence en voz baja. «El incidente de hoy conmoverá a la prensa», añadió. Lawrence meneó la cabeza. «Que las palabras fluyan como el agua, fortaleceremos los muros con hechos».
Elizabeth abrió la carpeta. Dentro había una orden oficial, un recibo de asignación de rango y un pase temporal al archivo policial principal. Le entregó los documentos al veterano. Firma. Desde el momento en que firmes, todo pedido será tu responsabilidad. Lawrence tomó su pluma. La tinta fluía con suavidad, sin temblores. La firma, forjada tras años de informes, se convirtió en el sello del nuevo orden. Al guardar la pluma, el reloj dio las 3. Afuera, la campana de la iglesia local resonó. El zumbido se extendió por las calles, como anunciando un cambio. Al salir de la oficina, Lawrence susurró: «Mientras viva, me mantendré firme. Mientras me mantenga firme, no permitiré que el falso honor gobierne la ciudad». Solo la secretaria oyó estas palabras, pero las recordó para siempre, y los pasos del nuevo jefe se desvanecieron, dejando tras de sí un silencio denso, pero puro, en el pasillo. Y sin embargo, el dolor en el pecho le recordaba que el mal seguía cerca. Le dolían los huesos, pero su corazón latía con firmeza. Apretó en el bolsillo la medalla de la estrella de plata que le habían dado hacía medio siglo y susurró para sí: «Un viejo soldado lo sabe. El primer disparo es solo el comienzo de la batalla». Con estos pensamientos se dirigió a la misma zona donde por la mañana los oficiales rasos se preparaban para sus jornadas de trabajo, sin sospechar que por la noche regresaría el hombre que se convertiría en el símbolo de su futura inspección. El aire en los pasillos de la sala del tribunal era tenso, como una cuerda tensa. La gente caminaba en silencio, escuchando sus propios pasos. Nadie quería perturbar el silencio que se había formado tras el golpe. Lawrence King caminó lentamente por el estrecho pasillo de servicio hacia la pequeña oficina del presidente. Había oficiales a derecha e izquierda, pero ahora no se atrevían a acercarse. La alcaldesa Elizabeth Rhodes caminaba a su lado, apoyada ligeramente en un bastón de plata, reliquia de un accidente lejano. Guardaba cada palabra como si fuera una moneda de oro, por lo que incluso sus susurros sonaban firmes. «Anunciaremos el nombramiento hoy», dijo, «que todos sepan quién mantiene el orden en esta ciudad». Lawrence tocó su pectoral y respondió en voz baja: «Vine a servir, no a vengarme». 3 personas esperaban tras la pesada puerta de la oficina: la secretaria del alcalde, la señorita Norton, el presidente del ayuntamiento, el señor Dillon, y el fiscal del condado, Arthur Gray. Sobre la mesa yacían 2 documentos, uno de los cuales ya había recibido una patada en la pierna con la esquina doblada. El alcalde asintió a la secretaria: «Preparar la sala de anuncios». En ese momento, el oficial Miles Ferguson estaba sentado en una silla del pasillo como un colegial a punto de ser llamado a la oficina del director. El ojal superior de su guerrera se había roto y sujetaba torpemente la correa con los dedos. Ya se estaba redactando un informe contra él. El capitán canoso Samuel Brown, del servicio interno, le puso el formulario sobre la rodilla y preguntó con voz serena: «¿Cuántas quejas por excesos habéis recibido en los últimos 10 años?» Ferguson miró hacia otro lado. «Varios, todos eliminados». «¿Quién se los llevó?», preguntó Brown. Ferguson no respondió. Le sudaban los dedos y de repente la tapicería de su silla se sintió demasiado dura. Volvió a su mente rostros de prisioneros que no tenían a nadie que los protegiera. Sintió temblar el suelo mientras King caminaba por el pasillo. La puerta de la oficina se abrió. Lawrence entró primero. No se sentó aunque había una silla cerca. El alcalde señaló un asiento vacío, pero el veterano permaneció de pie, como solía hacerlo en el cuartel. El fiscal se levantó para saludarlo. «Señor, acepte mis respetos. He estudiado su expediente toda la noche. 8 campañas, 2 heridas y ni una sola reprimenda». «Nos sentimos honrados», Lawrence asintió. «El honor es mutuo, señor Gray». La secretaria le entregó una chaqueta limpia con la placa de jefe de policía. El forro de seda crujió como el aliento de una nueva responsabilidad. Lawrence se quitó su viejo uniforme de gala. La tela desgastada yacía en el respaldo de su silla, pero la medalla seguía en su pecho. Se abrochó la chaqueta nueva
y cada botón encajó como si llevara décadas esperando este momento. «Lo anunciaremos en 15 minutos», dijo el alcalde. «El escenario está listo». Se había erigido una sencilla plataforma de madera en el patio del juzgado. Los periódicos del condado tenían sus cámaras listas, pero aún no se habían disparado los flashes. Se estaba guardando la película para la toma principal. Los jueces se sentaron como un espectador ante una obra tan esperada. Había una silla delante para el acusado, Miles Ferguson. Lo sacaron bajo vigilancia. Intentó incorporarse, pero su mirada se obstinó en apartarla del público. La campana del ayuntamiento dio las 10. La alcaldesa subió al estrado, levantó la mano y habló de forma que incluso quienes estaban en la puerta pudieron oír. «Estimados ciudadanos, hoy presentamos oficialmente al nuevo guardián del orden, el señor Lawrence Walter King». Las palabras flotaron sobre los hombres como una campana nítida en el aire invernal. Lawrence subió a la plataforma. No fingió olvidar el dolor. Cada paso resonaba en sus costillas, pero su espalda no se dobló. Los soldados no se inclinan ante la tormenta. Su discurso fue breve. «He servido al país desde los 19, ahora sirvo a la ciudad. La ley será igual para todos, y al primero que me opondré seré yo mismo». Una frase y nada más. La multitud no aplaudió. La gente sentía el peso del momento que no requería una aprobación enérgica. Lawrence miró a Ferguson. Sus miradas se cruzaron. Un miedo brilló en los ojos del policía que ni las estrellas de servicio ni las placas de bronce podían ocultar. El fiscal dio un paso al frente y leyó la orden de suspensión de Ferguson en espera de la investigación. Las breves líneas resonaron como un disparo. «Por acciones incompatibles con el juramento del cargo y el honor de un funcionario de distrito». Ferguson quiso protestar, pero las palabras se le quedaron grabadas. Solo exhaló profundamente, como si perdiera la confianza que le quedaba. El guardia se quitó la chaqueta con la insignia de sargento y se la entregó a Lawrence. El veterano sostenía el uniforme en sus manos. Podría haberlo arrojado a sus pies, pero eligió otro. Lo dobló con cuidado y lo colocó al borde de la plataforma. No había malicia en ese gesto, solo una orden precisa, casi militar. El alcalde clausuró la ceremonia. La multitud comenzó a dispersarse, intercambiando miradas como si viera calles conocidas desde una nueva perspectiva. Los repartidores de periódicos se apresuraron a las cabinas telefónicas para dictar las primeras líneas de los números del día siguiente. Un comunicado de prensa impreso fue sacado a toda prisa por la ventanilla de la Cancillería. Esa noche, Lawrence entró por primera vez en la oficina de su jefe, en el tercer piso de la sede. Los muebles crujieron al hundirse en la silla de su predecesor. Retratos en blanco y negro de jefes anteriores colgaban de la pared. Todos hombres blancos con sonrisas sombrías. La mirada de Lawrence se detuvo en el del medio. Harvey Miller, 1976-1992. Había rumores serios sobre él, pero nunca se habían confirmado oficialmente. Mientras la historia apenas comienza. Escribe desde donde nos ves y suscríbete. Lawrence bajó el retrato de Harvey y lo puso sobre la mesa. Tomó otro y otro. Cada imagen revelaba un espacio vacío en la pared, como un acceso a un pasado largamente oculto. Dijo sin alzar la voz: «Los archivos de estos años serán llevados al archivo. Que cada página pase por mis manos». El capitán Brown apareció en la puerta. «Señor, ya están listos los primeros resúmenes de las denuncias disciplinarias. Son muchos. Los expedientes son voluminosos. Empecemos con los que involucraron arrestos callejeros», ordenó Lawrence. «Números, fechas, nombres. Quiero ver un patrón». El capitán asintió. «Lo traeré por la mañana». Cuando la puerta se cerró, Lawrence se quedó solo. La luz de la lámpara de su escritorio iluminaba la medalla que brillaba en su chaqueta. Sacó una hoja doblada de su bolsillo interior. Un indulto manuscrito para 2 marines, firmado por su comandante hacía muchos años. Esa orden había salvado a 2 soldados rasos de un castigo indigno. Lawrence conservó la hoja como recordatorio. La justicia puede ser silenciosa, pero debe ser férrea. Abajo, al otro lado de las ventanas, las farolas se habían apagado. La ciudad parecía prepararse para dormir, pero en el tercer piso del juzgado ardía una sola luz, la promesa de que la noche no ocultaría la verdad, una noche
tarde, en la vieja cárcel de la planta baja, el agente de turno condujo a Ferguson a una celda de aislamiento. La puerta de hierro se cerró de golpe, resonando. El banco estaba frío, la luz del techo tenazmente amarilla. El agente permaneció sentado con las manos entrelazadas. Estaba acostumbrado a oír los pasos de los presos, pero no su propio corazón. Media hora después apareció el abogado del sindicato, el señor Daniel Price, con la cara redonda y un cuaderno bajo el brazo. Examinó atentamente la celda como si buscara grietas en las paredes. Miles, empezó, esto es más serio de lo que crees. Los periódicos ya están en los titulares. La radio ha transmitido la declaración del alcalde. Tu nombre suena más a menudo que el de la ciudad. Ferguson levantó la cabeza. Es temporal. Le di a la ciudad 20 años. La lluvia es pasajera, dijo Price. Un golpe para un veterano ante un jurado es una tormenta. Su caso de pensión ya se está preparando para su revisión. Si encuentran abuso de poder, se quedará sin beneficios. Las palabras sonaron como gotas de plomo. Ferguson se mordió el labio. Estaba provocando. Se mantuvo en silencio, señaló el abogado, y el silencio ante la ley suele ser más fuerte que un grito. Podemos pedir clemencia, pero para ello necesitamos arrepentimiento, real, no fingido. Ferguson se dio la vuelta. No tengo miedo de nadie. Price suspiró y guardó el cuaderno. El miedo no tiene nada que ver. Es cuestión de precio. O admites tu error o te admiten. Llamó a la puerta y el agente abrió. Antes de irse, el abogado dijo una última cosa. La mañana decidirá por qué te recordarán tus hijos. La puerta se cerró de golpe. El silencio regresó, pero ahora parecía respirar sobre las paredes temblorosas. Ferguson hundió la cabeza entre las manos. Por primera vez en años no quería oír su propia voz. Esa noche, Lawrence llamó al teniente Richard Holmes, joven pero ya cansado del papeleo. Se sentaron a una vieja mesa de roble sobre la que una lámpara proyectaba un círculo de luz. Teniente, mañana dirigirá un comité de revisión de detención temporal, ordenó el jefe. 3 personas en el equipo. Usted, el capitán Brown y la sargento Grace Reed. Holmes parpadeó. Señor, el sargento Reed es el único oficial que presentó una queja escrita contra Ferguson hace un año. Con más razón, dijo Lawrence. Prometí igualdad ante la ley. Cumpliré mi promesa. Holmes se puso de pie. El pedido estará preparado a mediodía. Al salir, Lawrence anotó la primera regla de su nuevo trabajo. La confianza empieza con una puerta abierta. Colocó el cuaderno junto a la medalla y apagó lentamente la lámpara. La noche había caído sobre la oficina, pero la luz de su determinación interior no se apagó. La mañana comenzó con el crujido de los periódicos. Un gran titular brillaba en rojo en cada puesto. Un golpe al corazón de la justicia. Debajo, una fotografía en blanco y negro. El momento del golpe, congelado en el encuadre granulado de la cámara de un reportero. En primer plano, la bota de Ferguson. Al fondo, Lawrence King, doblado pero no caído. La fotografía se había visto por todo el condado antes del amanecer. Los repartidores de periódicos dejaban sus fajos en panaderías, farmacias y lavanderías. La gente leía en sus porches, en las paradas de autobús, y la ciudad bullía como una colmena. Al mediodía, Lawrence llegó a la oficina. 2 veteranos de guerras esperaban en la entrada, el conductor canoso Bernard Hayes y su vecino Walter Prime. Se quitaron los sombreros en silencio y saludaron al jefe. Él les devolvió el saludo. No hicieron falta discursos. Sus hombros de 70 años hablaban más que sus palabras. Ya había un montón de cartas en la oficina. Algunas regañaban al nuevo jefe por ser demasiado estricto. Otras le agradecían su valentía. El teléfono sonaba sin parar. La secretaria, la señora Norton, llevaba un registro de las solicitudes, pero no había suficientes líneas. Alguien se escapaba del auricular. ¿Sigue así? Alguien silbaba. Ni se te ocurra tocar a nuestros hombres. Cada voz era parte de una estufa de hierro fundido al rojo vivo, sobre la que se derretían los cimientos de siempre. Lawrence ordenó: anótalo todo, incluso las amenazas. Una amenaza también es una prueba. La señora Norton se secó la frente. Nos estamos quedando sin papel. Entonces escribiremos en el reverso:
dijo el jefe con calma. Mientras tanto, el capitán Brown y el teniente Holmes revisaban antiguos informes de arresto. El más sombrío fue el año en que Ferguson ganó el máximo galardón del condado. De los 40 informes, 17 no tenían firmas de testigos, 12 no tenían exámenes médicos y 5 contenían acusaciones de abuso que no se habían abordado. Ha estado acumulando polvo durante 15 años, dijo Holmes mientras hojeaba las páginas amarillentas por el tiempo. El polvo es el mejor aliado de las mentiras, respondió Brown. Saquémoslo a la luz. Recopilaron una lista con los nombres de las víctimas y al anochecer encontraron a 3. El exconserje escolar Lionel Hayes, la lavandera Martha Covey y el anestesista George Ellison. Todos confesaron. Habían escrito denuncias, pero luego las retiraron. El motivo fue el miedo a esa misma bota que ahora aparecía en la foto. Llevé a mi hija a la escuela, dijo Hayes, y por la noche Ferguson vino a verme. Me dijo, si haces ruido, tu hijo no volverá del trabajo. No dije nada. Martha Covey sostenía un pañuelo en la mano, jugueteando con el borde. Tenía miedo, señor Holmes. Nadie escuchaba a mujeres como yo entonces. George Allison miró por la ventana. Estos papeles permanecieron allí hasta que llegó un hombre que conoce el valor del silencio. El teniente anotó cada palabra. Una lista de destinos, comprimida por el miedo, crecía en su cuaderno. Comprendió que el trabajo no duraría ni una semana. La edición vespertina del periódico municipal Crown Times publicó un nuevo artículo. Viejas heridas del distrito. Hablaba de quejas justificadas y de cómo se archivaban casos sin explicación. Los autores no gritaron, simplemente citaron cifras. Las cifras hablaban por sí solas. En la mesa del vendedor de periódicos, junto a la fuente de la plaza, 2 personas discutían. El pescador Frank Milton y el carnicero Joseph Carter. Frank apretaba un periódico en el puño. ¿Lo viste? Es un veterano y le ganaron. Está claro quién tiene razón. José argumentó, la policía mantiene el orden. A veces se necesitan medidas contundentes. Frank señaló la foto. Una bota en el pecho. ¿Eso es una medida? ¿Quizás tu hijo también sea recibido así? La discusión terminó en silencio. El carnicero bajó la vista. La fuente chapoteó, como si acabara de ahogarse. Por orden de Lawrence, todos los oficiales fueron convocados al salón de actos del cuartel general. El crujido de sillas, toses, pasos ocasionales, la sala respiraba con dificultad. El jefe salió sin carpetas. Permaneció tranquilo, como una roca que el viento no se llevaría. «Señores», comenzó, «no me gustan los discursos largos. Hoy diré 2 palabras. Servicio y respuesta. El servicio es un deber para con todo ciudadano. La respuesta es un pago personal por cada paso. Muchos de ustedes conocen la historia de la bota. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para que las botas caminen solo por el camino de la ley. Si la quebrantan, perderán su forma». Se dio la vuelta y se fue. Los oficiales permanecieron sentados. El silencio se respiraba entre ellos, como la misma losa que derritió los cimientos de las calles. Cientos de ojos miraban las puertas tras las que había desaparecido el nuevo jefe. En cada mirada, una pregunta. ¿Quién resistirá el frío del cambio? Por la tarde, la sargento Grace Reed presentó un informe. Se habían recibido 8 nuevas denuncias en 24 horas. Todas relacionadas con personas que habían servido en Ferguson. Lawrence dijo, «Dígaselo al capitán Brown, que hablen los números». La noche había caído sobre la ciudad, pero las ventanas del archivo estaban iluminadas. Holmes y Brown examinaban las cajas con los protocolos. De repente, Holmes encontró un sobre extraño sin sello. Dentro había una huella de bota en papel fotográfico y la firma «Encontrar todos los rastros». Brown no dijo nada. Tomó una lupa y sostuvo la fotografía bajo la lámpara. La suela era del mismo tamaño que una bota militar y el patrón igual que el de una bota de policía. La lupa resaltó el borde desgastado de la banda de rodadura, señal de un largo servicio y malos hábitos. «No fue un accidente», dijo el capitán. «Alguien estaba ayudando a borrar sus huellas». Mientras tanto, en una granja a las afueras del pueblo, el veterano Thomas Rusty Davis extendió un viejo álbum de la brigada de combate sobre la mesa. Buscaba un rostro conocido. Lawrence King.
Lo encontró, una foto gris de jóvenes soldados de pie cerca de un vehículo blindado de transporte de personal, con King en el centro, sosteniendo una bandera de la unidad. Rusty saludó a su esposa con la cabeza. ¿Ves? Él nunca se rindió. La esposa levantó sus gafas. Viejo, la ciudad se arrepentirá si no se pone de su lado. A medianoche, Lawrence fue despertado, sobresaltado por el timbre. El cartero estaba en la puerta, entregándole un sobre cerrado, sin remitente. Dentro había un trozo de un mapa de la ciudad con 10 casas marcadas con lápiz rojo. Debajo del mapa había una nota. Empezaron aquí, sin firmar. El jefe colocó el mapa sobre la mesa con los retratos de los jefes anteriores. Cada casa debía decir la verdad, ya que saldaba una deuda. La luz de la luna se filtraba por la ventana. Dividía la oficina en franjas de luz y sombra, como para demostrar que cada noche está hecha de verdades y mentiras. Lawrence anotó en su cuaderno: no todas las sombras están vacías, cada una contiene la huella de alguien más. Al día siguiente, los concejales se reunieron en el ayuntamiento. La sala de reuniones olía a madera vieja y tinta. El presidente Charles Dillon golpeó la mesa con su lápiz. «Caballeros», empezó, «nuestro objetivo es la estabilidad. Los vecinos están divididos, los comercios discuten, el mercado de pescado se está vaciando. Necesitamos un plan». La concejala Margaret Lawson se levantó desde el borde. El plan es simple: apoyar al jefe. Los asuntos ocultos que publican los periódicos no se calmarán solos. Si la ciudad guarda silencio, perderemos prestigio ante nuestros propios hijos. El tesorero Phillips objetó: pero si empieza una oleada de investigaciones, no habrá suficientes recursos. Abogados, indemnización. Margaret miró severamente. El silencio costará más. Dillon suspiró profundamente. Hagámoslo así. Creemos un comité de confianza pública. 3 ciudadanos, 3 representantes del servicio que trabajen bajo la supervisión del jefe King, que presenten informes semanales, que voten. Las manos se levantaron casi unánimemente. Lawrence, de pie junto a la puerta, asintió agradecido. Sabía que la confianza en la sala de juntas a menudo era más frágil que el hielo. Pero este hielo sostendría el primer paso. A las 7 de la tarde, la emisora de radio, La Voz de Caldwell, salió al aire. En el viejo estudio, los amplificadores de válvulas zumbaban y la locutora Florence Barrett habló en voz baja sin histeria. «Amigos, llámenme y díganme a quién ven en el espejo de la justicia». La primera en llamar fue la maestra de escuela Benson. «Estuve en la reunión. Cuando golpearon al anciano sentí mi propia vergüenza. Si nos quedamos callados, somos cómplices». Entonces el granjero Nathan Corry llamó. «Respeto a la policía, pero una bota en el pecho de un veterano no es orden. Es miedo uniformado». La tercera llamada fue abrupta. «El rey está sembrando la discordia», gritó la voz. «La ciudad no aceptará estos cambios». Florencia respondió con calma. La ciudad ya había hecho su elección cuando leyó el periódico. La transmisión duró 1 hora. Al final, el locutor dijo: «Recibimos 92 llamadas en 24 horas. 78 eran a favor de la reforma. El resto en contra. Las cifras son tercas». A medianoche, el jefe había firmado una orden para crear el comité. Esta constaba de 12 puntos. 1. Comprobación de todos los arrestos durante 15 años. 2. Auditoría de casos disciplinarios. 3. Revisión de premios recibidos por fuerza, no por servicio. El punto 12 decía: publicar los resultados en el tablón de anuncios exterior del juzgado. Holmes, al leer el texto, observó: «Señor, el tablero está al aire libre. Los papeles se mojarán». «Que cambien las sábanas todos los días», respondió Lawrence. «La verdad debe refrescarse como el pan». Lo firmó y lo selló con cera. La tela de la noche parecía espesa, pero la palabra era más fuerte. En las afueras, Martha Covey estaba sentada en el porche de una pequeña casa. Echó un vistazo al periódico y le dijo en voz baja a su hijo: «Recuerda, hijo, la verdad puede cojear, pero llega primero». El niño miró la foto de su jefe. «Es amable». «Es terco», respondió la madre. «Y la terquedad a veces es más importante que la bondad». El niño pensó. En este silencio nació una nueva actitud hacia la forma y las personas dentro de ella. Las primeras cajas fueron sacadas del sótano del archivo al amanecer.
El polvo se alzaba en el pasillo mientras el sargento Reed empujaba el carrito hacia la oficina del jefe. Los papeles olían a humedad, pero crujían como hojas secas a punto de arder. Lawrence ordenó: «Colócalos junto a la pared por año. Empecemos por el 1990». Abrió la tapa de la caja y sacó una carpeta. Tapa amarilla, sujetapapeles grisáceos. En la portada, arresto, marcha, ciudadano John Marshall. En testigos, un guión. En examen médico, un guión. Al final, una firma seca. No se encontraron infracciones. Lawrence anotó con lápiz rojo: revisar. Las cajas llegaron una tras otra. Al mediodía, los archivos se alineaban en el suelo, como silenciosas compañías de voces olvidadas. Reed dijo en voz baja: «Señor, estos son los años del silencio, los años en que un informe se consideraba un desperdicio de papel». Lawrence respondió: «Años que ahora hablarán». Después del almuerzo, llegaron investigadores superiores de la fiscalía, ocuparon una pequeña sala de conferencias y desplegaron mapas de la ciudad, marcando la ubicación de los arrestos. Alfileres rojos cubrieron rápidamente manzanas enteras. El investigador Gray se inclinó hacia el mapa. «¿Ves el patrón? Todos los viernes, una redada en el mismo callejón, siempre el mismo agente en el informe». Lawrence no se sorprendió. «La costumbre silencia el crimen». Gray asintió. «Abriremos un caso por exceso». Esa tarde, el veterano Thomas Davis pasó por la oficina. Traía un cuaderno delgado con cartas del frente. En la portada había una bandera de brigada descolorida. «Jefe», dijo Davis, «aquí tiene. En estas cartas escribimos sobre cómo nos salvó del fuego enemigo. Que los jóvenes entiendan que la fortaleza no se nace en el cargo». Lawrence aceptó el cuaderno. «Gracias, Rusty. Se lo daré al museo de la escuela. Pero por ahora me recordará por qué vale la pena soportar el dolor a cada paso». Esa noche, cuando el edificio estaba vacío, la sargento Reed recogía archivos para fotocopiarlos. Un ligero olor a cigarrillo flotaba por el pasillo. Reed se mostró cautelosa. Estaba prohibido fumar en las áreas de servicio. Siguió el olor y vio una rendija en la puerta de la antigua sala de trofeos. Se filtraba luz. Un hombre con un impermeable gris estaba dentro, fumando y revisando archivos. Reed reconoció la figura por su hombro alzado. El capitán de patrulla, Ronald Clark, el secuaz de Ferguson desde hacía mucho tiempo. Susurraba en voz baja: «Encontrar, destruir». Reed dio un paso. «Capitán Clark, área de servicio, entrada permitida solo con orden judicial». Clark hizo una mueca. El cigarrillo cayó, dejando una chispa. Rápidamente apagó la colilla. «Yo estaba buscando una vieja cinta de premio. Hay documentos ardiendo en el suelo», señaló Reed. Y en efecto, una carpeta ardía a los pies del capitán. Las llamas apenas rozaban el papel, pero el olor delataba una prisa criminal. Reed tiró de la palanca del extintor, cubriendo las llamas con espuma blanca. «Aléjate de los materiales», ordenó con voz firme, sin dudarlo. Clark intentó justificarse. «Nada importante, solo descartado». «Revisen las reglas. Incluso los objetos dados de baja son propiedad del archivo», dijo Reed y presionó el botón de pánico junto a la puerta. El agente de guardia llegó corriendo, seguido por el capitán Brown. Clark permanecía de pie con las manos a los costados. En la espuma yacía una carpeta medio carbonizada con la firma Ferguson. «Abril». Brown recogió el trozo roto de la cubierta, suficiente para acusar de destrucción de pruebas. Por la mañana, Lawrence celebró una reunión de emergencia. Reed, Brown, Holmes y el investigador Gray estaban reunidos en la pequeña sala. Lawrence dijo: «La noche demostró que el pasado resiste, así que vamos por buen camino. De ahora en adelante, el archivo estará vigilado las 24 horas. El capitán Clark está suspendido». Puso un mapa con chinchetas rojas en la pared. La parte superior del mapa se titulaba «Zona de silencio». Cada día que pasaba, había más chinchetas. Brown preguntó: «¿Cuándo lo mostraremos a los residentes de la ciudad?» «Después de una revisión completa», respondió el jefe. «La precisión es más importante que la velocidad». 2 días después apareció el cartero.
Traía de nuevo un sobre sin dirección. Dentro había una placa de patrulla vieja y desgastada con un número estampado y la frase: quien la llevaba sabía el valor de un paso. En el reverso de la placa había un rasguño, como la marca de un cuchillo. Lawrence reconoció el número. Pertenecía a un oficial que había muerto durante un arresto 6 años antes. Oficialmente, un accidente. Extraoficialmente, las huellas estaban tapadas. El jefe llamó a Holmes. Encuentra el informe número 342. Holmes trajo una carpeta delgada. 3 hojas, ni una sola foto. Inspeccioné el lugar y no encontré nada. Ahora encuentre el protocolo de almacenamiento de evidencia, continuó Lawrence. No hubo protocolo. La placa desapareció del inventario como si nunca hubiera existido. El jefe la colocó sobre la mesa. Ahora existe. Esa noche, en un motel de la ciudad, en una habitación con una pequeña cortina floreada, el capitán Clark recogía sus cosas. Nervioso, se desabrochó la pistolera y metió la camisa en una maleta. Llamaron a la puerta. Clark abrió. El abogado Daniel Price estaba en el umbral. «Capitán», dijo Price, «huir es el peor consejero. Preste testimonio, sea un testigo, no un acusado». Clark se sentó pesadamente en el borde de la cama. «Si lo cuento todo, no me dejarán ir con vida. Si no lo cuentas, tu conciencia no te dejará ir», señaló el abogado. Mientras tanto, Lawrence estaba sentado a la mesa, escribió en un cuaderno: «La oscuridad no se esconde tras las anteojeras, sino junto a los tirantes». Su mano no tembló. Sabía que le aguardaba una noche de nuevas confesiones. Un día después, la viuda del oficial fallecido, Gladys Robinson, acudió a la oficina. Sostenía una caja rectangular. Tenía los ojos secos. Había dejado de llorar hacía muchos años. «Señor King», dijo, «me dijeron que buscaba la verdad sobre la muerte de su esposo. Las pertenencias de mi esposo fueron devueltas un mes después del funeral. Pero faltaba un detalle». Abrió la caja. Un cinturón de uniforme, esposas, una bandera doblada en triángulo, un espacio vacío donde debería haber estado la placa. «No tengo fuerzas para resolver esto», añadió Gladys en voz baja. «Si puedes, hazlo por mí». Lawrence dejó la placa que había encontrado sobre la mesa. Gladys se tapó la boca con la mano. El silencio cobró vida, como un puñado de granos secos arrojados al agua. «Gracias», susurró. «Por fin puedo decirles a los niños que su padre no ha sido olvidado». El viernes, el Comité de Confianza Pública celebró su primera reunión pública en el auditorio de la escuela Lincoln. Las largas filas de bancos de madera estaban repletas de ciudadanos. En el estrado se sentaron 3 ciudadanos: Ella James, médica; Henry Scott, bibliotecario; y Manuel Ortiz, maquinista. Al otro lado de la mesa estaban el capitán Brown, el sargento Reed y el teniente Holmes. Ella abrió solemnemente. «Nos han transferido 147 casos. 38 sin la firma de las víctimas, 24 sin informe médico, 7 casos de muerte durante la detención no han sido investigados». Un murmullo recorrió el pasillo. Alguien se levantó. «¿Por qué permaneciste en silencio?». Henry respondió: «Porque tenían miedo». «Ahora es demasiado tarde para tener miedo. Todos exigirán respuestas». Manuel puso una foto de la bota sobre la mesa. «Comencemos con esta prueba». Después de la reunión, un grupo de policías uniformados se encontraba afuera de la escuela. Observaron en silencio cómo la gente salía, apisonaba la nieve del porche y conversaba. Un cartero anciano, Bernard Hayes, caminaba al frente. Miró a los oficiales, pero no apartó la mirada. No hubo risas ni aplausos entre la gente, solo una firme expectativa, como aguas tranquilas antes de la tormenta. Entre los reunidos se encontraba una anciana, la señora Dorothy Lane, con un cartel que decía: «La justicia lo ve todo». Sostenía el cartel con firmeza, aunque le temblaban las manos. Uno de los agentes se acercó como para exigir que retiraran el cartel, pero otro le puso una mano en el hombro. No se pronunció palabra. En silencio, las mujeres y los hombres pasaron, con la carretera dividiendo los lados como la hoja de un cuchillo. Esa noche, el capitán Brown trabajaba en una lista de oficiales cuyos informes coincidían con la serie de arrestos sin dejar rastro. El nombre de Miles Ferguson volvió a surgir
junto con el de Ronald Clark y 2 patrulleros subalternos. Brown tamborileó con el dedo sobre la mesa. La conexión es obvia. Viernes, misma hora, mismas direcciones. Recopilaremos el testimonio de los vecinos. Holmes agregó: le pediré al alcalde una orden de protección temporal para testigos. Esa gente tendrá miedo. Llovió todo el sábado. El propio Ferguson subió a la escalera de la oficina, acompañado por Price, el abogado. Eligió un momento en que el jefe se había ido a una reunión con el gobernador. La señora Norton estaba sentada en la recepción. Ferguson dijo: necesito artículos personales de la oficina, extracto del servicio. Norton contestó el teléfono, pero la línea del jefe redirigió la llamada a un viaje de negocios. La mujer dudó. El abogado le entregó un documento. Permiso temporal para recibir objetos personales, firmado por notario. Norton suspiró. Acceso solo con el capitán Brown. Está en los archivos. Espere. Ferguson sonrió con un rastro de su antigua confianza en sí mismo. Pensó: el archivo está lejos. Es cuestión de minutos llegar al gabinete. Pero Brown se levantó rápidamente y el plan fracasó. Reed ya guardaba la llave del gabinete. Solo había una caja con objetos personales, certificados, una postal descolorida, una pequeña bandera, ningún documento. Ferguson los tomó. Al salir, Brown lo miró a los ojos. Un pasado ruidoso a menudo está vacío por dentro. Ferguson respondió en voz baja: el vacío solo resuena para quienes lo escuchan. Lawrence regresó a medianoche, se abrió la chaqueta y aspiró lentamente el olor a asfalto mojado. La secretaria informó de la visita de Ferguson. El jefe simplemente asintió. Hazle saber que las puertas están abiertas. Las puertas abiertas no son un escudo, son un espejo. Abrió su cuaderno y anotó otra línea. Cuando se coloca un espejo en la calle, no todos ven su propia cara, pero la calle lo recuerda todo. El domingo llegó al pueblo con una espesa niebla. Al amanecer, un conserje encontró una caja de madera en la puerta de la casa del jefe King. La tapa estaba clavada torcidamente, como si alguien tuviera prisa. En la tapa, escrita con carboncillo, se leía: salgan mientras puedan. El conserje llamó a la patrulla. La sargento Reed llegó primero. Levantó la tapa con cuidado. Dentro había un cuchillo de caza, con el mango envuelto en cinta adhesiva y la hoja sin filo. En la hoja había pintura seca que simulaba sangre. Reed tomó la foto y guardó el cuchillo. Lawrence estaba en el porche. No se sorprendió. Simplemente dijo: el cuchillo está desafilado. El miedo se afila más rápido. Él ordenó: instala un puesto de observación en el callejón, sin luces intermitentes, que la noche recuerde que la luz está despierta. Ese mismo día, el Crown Times recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de King, tomada a escondidas en el umbral del ayuntamiento, y una nota: el viejo soldado no llegará a la primavera. El editor, el señor Caulfield, llamó al jefe. ¿Lo publicamos? Lawrence respondió: publicarlo. La sombra vive más cuando se le teme. Por la tarde, la sala de conferencias de la sede estaba llena. El jefe inauguraba una nueva unidad de control interno. Ante él se encontraban los 12 oficiales elegidos por el comité: 6 blancos, 5 negros y un hispano. Lawrence habló con serenidad. No son verdugos ni jueces, son espejos. Toda violación se refleja de inmediato. El informe llega en 24 horas. Sus pasos se oirán más fuerte que las sirenas. Se le ordenó al teniente Holmes distribuir las patrullas según un nuevo principio. Cada bloque estaba supervisado por una pareja que no había trabajado junta antes. La desventaja de la costumbre es la ceguera. Holmes escribió: tripulaciones mixtas, rotación cada 3 días. Por la noche, el granero de la viuda Gladys Robinson se incendió en las afueras. Testigos vieron a un hombre con un impermeable gris. Gladys logró escapar, pero el fuego no alcanzó la casa. Sin embargo, entre las cenizas se encontró una fotografía carbonizada del oficial muerto. El investigador Gray acudió al lugar y encontró rastros de botas pesadas. «Una bota, como la de la foto», dijo por teléfono. «Parece una advertencia». Lawrence respondió: «Superaremos el fuego y los miedos del abuelo. Envía un escuadrón de voluntarios para ayudar a Gladys a restaurar la granja. Hazle saber que la ciudad está con ella».
El lunes por la mañana circulaban rumores por la ciudad de que el jefe iba a dimitir. Los periodistas se congregaron frente a la oficina con la esperanza de escuchar algún comentario. A las 9 en punto, Lawrence salió a la escalera. «Los rumores duran poco», dijo, «a menos que se alimenten con miedo. Estoy de servicio. El trabajo continúa». Se dio la vuelta y se alejó. Las palabras duraron menos de un minuto, pero los fotógrafos lograron enviar las imágenes. En una de ellas, la mano del jefe se aferraba firmemente a la barandilla, símbolo de que nadie lo apartaría de su camino. Ese mismo día, el capitán Brown interrogó a Ronald Clark. La conversación fue tranquila. Brown se sentó frente a él y colocó sobre la mesa una carpeta con fotos de documentos quemados. Clark guardó silencio un buen rato y luego dijo: «Me enseñaron a apagar el fuego, no a avivarlo, pero lo apagué donde no debía». Brown no tenía prisa. «Dime, recogimos a un chico en un callejón en el 99», empezó Clark. «El chico era un alborotador. Ferguson nos ordenó que lo lleváramos a la práctica. No tenía ni idea de que un golpe en el hígado fuera mortal. Pero el chico murió». Reescribieron el informe. Reclutaron al médico. Las palabras salieron con dificultad y como si le arrancaran un hueso de una herida para extraer la verdad. Clark bajó la cabeza. «No preguntes por qué me quedé callado». Parecía entonces que todo se derrumbaría de otra manera. Brown anotó la confesión y se la entregó al jefe. Lawrence tomó la hoja. «Nuestro trabajo es apuntalar el edificio donde se agrieta. Apuntémoslo. La noche después de la detención del técnico médico que falsificó el informe, un grupo de hombres enmascarados se congregó frente a la comisaría. Arrojaron 2 piedras a la ventana de la oficina. El cristal se agrietó, pero no se rompió. Alguien había escrito con tiza en la acera: «Una bota es mejor que una palabra». El jefe salió solo a la calle. La gente estaba sentada en un semicírculo oscuro. Tomó una de las piedras y la sostuvo en la palma de la mano. La piedra estaba cálida, como el corazón del fugitivo. Lawrence la colocó en el parapeto. «Una palabra vive más que una bota. Compruébalo tú mismo». La multitud no respondió. Un minuto después, la gente se dispersó. El silencio permaneció como una sala vacía después de una obra ruidosa. Esa misma noche, el jefe escribió un informe al alcalde. Enumeró 7 pasos de reforma. 1. Seguridad del archivo las 24 horas. 2. Reentrenamiento de todo el personal sobre el uso de la fuerza. 3. Sustitución de las condecoraciones de los oficiales. Se invalidan las medallas por número de arrestos y se introducen las medallas por vidas salvadas. 4. Nuevo código de patrulla. 5. Informes semanales del comité de juntas de calle. 6. Una línea directa para residentes. Las llamadas son atendidas por veteranos, no por oficiales activos. 7. Revisión de casos de muertes durante la custodia. El alcalde respondió con una sola frase: «Lo apoyo. La ciudad pagará la reforma». Había un sello detrás de la firma. La tinta aún no se había secado, pero el cambio ya había entrado en vigor. Mientras tanto, en su celda, Ferguson fue informado del arresto del técnico y del testimonio de Clark. Se sentó en su litera. Su mundo se encogía. 4 paredes y su propio eco. En su bolsillo llevaba una postal de un faro, un recuerdo de infancia. La desdobló. En el reverso, la mano de un niño había escrito hacía muchos años: «Un faro brilla para todos». Las palabras, que antes parecían inocentes, ahora le ardían. En la sala de control, Reed presentó nuevas quejas. De repente, las luces se apagaron y el zumbido de la red se apagó. Reed se acercó a la ventana. La calle estaba sumida en la oscuridad. A lo lejos, brillaban los destellos rojos de un generador de una central eléctrica. Holmes entró con una linterna. El interruptor se activó. «Estamos trabajando a ciegas», Reed sonrió con la comisura de la boca. «Así que estamos en el camino correcto». Siguieron clasificando a la luz de una lámpara de queroseno. La sombra del fuego en la pared parecía viva. Hoja tras hoja nacía el diario de una ciudad que ya no quería permanecer en silencio. Por la mañana, la electricidad había vuelto. Lawrence subió al tejado del centro de mando. Todo estaba en silencio. Desde allí podía ver las calles donde servía. La ciudad se extendía como una antigua marcha forzada, familiar e interminable.
El jefe se tocó la medalla. El dolor en las costillas había remitido, pero no desapareció. Le recordaba: cada paso tiene un precio. Susurró al viento: si el miedo ama la oscuridad, entonces caminaremos con la luz. Y bajó las escaleras, donde la obra apenas comenzaba. El martes por la mañana, los comerciantes y dueños de talleres se reunieron en el ayuntamiento. La gente estaba nerviosa, los ingresos bajaban, los clientes discutían en los mercados. El alcalde invitó al jefe. El público esperaba excusas o discursos estridentes. Pero Lawrence dijo en voz baja: el orden sin confianza es como esposar a toda la ciudad. Liberamos tus manos para que puedas comerciar, sanar y enseñar. El miedo se lleva el dinero sin que nadie se dé cuenta, y luego la salud. El dueño de la panadería, el señor Aldrich, objetó: mientras se hacen los controles, la gente tiene miedo de salir de noche. La venta de pan está bajando. Lawrence respondió: cuando termine la prueba, tus hijos caminarán sin miedo. El pan se necesita mucho tiempo y la mala memoria aún más. La sala quedó en silencio. Las palabras del viejo soldado sonaban como balas de hojalata, no fuertes, pero sí contundentes. Al mediodía, el gobernador del estado llamó a Lawrence. El teléfono era pesado y estaba lleno de cables. El gobernador dijo: la ciudad es ruidosa, pero confían en ti. ¿Necesitas recursos? Necesitamos testigos de la defensa, respondió el jefe, y un fondo para ayudar a las familias que han perdido a su sostén de familia debido a la violencia. Abriremos un fondo, prometió el gobernador. El Estado no permitirá que la verdad quede sin techo. Esa noche, Thomas Davis estaba sentado en el patio con su nieta Louise. La niña miraba al cielo. Abuelo, ¿por qué la gente discute sobre los uniformes? Thomas sonrió con la comisura de los labios. La forma es como un vaso vacío. Lo importante es el agua que contiene. Algunos la beben, otros la rompen. ¿Y el señor King?, preguntó Luis. Pone el vaso sobre la mesa y dice: bebe con honestidad, explicó el abuelo. No a todos les gusta el sabor de la verdad. La niña pensó por un momento y de repente le entregó a su abuelo un pequeño trozo de papel. Dibujé al jefe Rey. Aquí está de pie, sosteniendo una linterna. En el dibujo, el anciano vio una luz que no se apagaría en la nueva generación. En la estación de radio Voice of Caldwell, la locutora Florence Barrett concluyó la transmisión. Amigos, hace 4 días la ciudad supo la verdad. Hoy, los primeros resultados. La detención de un técnico médico. El comité comenzó su trabajo y se creó el fondo de ayuda. Recuerden, la luz no mata la noche, sino que muestra el camino. Los oyentes llamaron y me agradecieron. Un hombre dijo: no he tenido miedo de la calle durante 20 años. Ahora vuelvo a creer que los niños estarán seguros. A última hora de la tarde, Holmes visitó a Reed. ¿Cómo estás?, preguntó. Reed dejó la carpeta a un lado. El 80% de los casos se procesan, pero cada periódico tiene su propia noche. Cada noche tiene su amanecer, respondió Holmes. Miraron la pila de carpetas. Las ramas crujieron al otro lado de la ventana abierta. La ciudad respiraba pesada, pero uniformemente, como un soldado herido al que se le insufla aire. La nieve de diciembre cayó repentinamente. Un silencio blanco cubrió la ciudad, pero en la sede hacía calor. El investigador Gray estaba terminando de interrogar a un técnico médico cuando llegó la noticia. El juez Matthews había firmado una orden de arresto contra Miles Ferguson. El arresto estaba programado para las 8 de la mañana. Lawrence decidió: nada de ruido. Sin embargo, los rumores corren más rápido que los pasos. Los corresponsales de los periódicos se congregaron en la entrada. El jefe salió en persona. Señores, no se permiten fotografías en la sala de detención. La ley adora el silencio. Se dieron cuenta de que no tenía sentido discutir. Las puertas se cerraron. La celda, donde el exoficial estuvo recluido temporalmente, tenía paredes grises. Ferguson estaba sentado cabizbajo. Cuando Brown y Gray entraron, se puso de pie. Le temblaban ligeramente las manos. Miles, dijo Brown, ha sido acusado de abuso de poder que causó muerte y de ocultación intencional de pruebas. Ferguson asintió. Sus ojos, una vez confiados, ahora estaban apagados. ¿Quieres decir algo?, preguntó Gray. Es demasiado tarde, respondió Ferguson. Hablé con la bota. Ahora habla la ley. Brown lo condujo a la sala de interrogatorios.
Una mesa, 2 lámparas, las lámparas no lo cegaron, sino que le iluminaron el rostro. Lawrence permaneció de pie tras el cristal. Escuchó cada palabra. Gray comenzó. En el 99, en el callejón Marshall, murió un adolescente. Los testigos guardaron silencio. El informe lo firmó usted. ¿Dónde está el informe real? Ferguson cerró los ojos. ¡Quemado! Clark ayudó. ¿Por qué?, preguntó Brown. Porque es más fácil quemar papel que miedo, dijo Ferguson en voz baja. Tras el cristal, Lawrence pensó. Las palabras sin acción son humo. La acción sin ley es ceniza. Golpeó con el dedo, indicándole que continuara. Gray sacó una foto de la bota. Háblame de enero del año pasado. El tribunal. Tu pierna, el pecho del veterano. Ferguson suspiró. Pensé que era un alborotador. Se levantó de la mesa y guardó silencio. El silencio me parecía un desafío. Estoy acostumbrado a reprimir los desafíos. Así me lo enseñaron. Gray hizo la última pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas equivocado? Cuando la bota subió, respondió Miles. Pero bajó más despacio que la conciencia. Bajó la cabeza. Gray cerró la carpeta. Brown condujo al prisionero a la celda de aislamiento. El procedimiento fue silencioso. Ni un solo ruido agudo. Solo el clic de la cerradura, más silencioso que una gota de lluvia. Ese mismo día, el jefe ofreció una conferencia de prensa. Acudió poca gente debido a la nieve. Dijo, se han presentado los cargos, el juicio comenzará en enero. No habrá comentarios hasta el veredicto. El periodista preguntó, ¿habrá una disculpa pública? Una disculpa no sustituye la responsabilidad, respondió Lawrence y se fue. Por la noche, el veterano estaba sentado en su oficina. Sobre la mesa había 2 cosas, una medalla de servicio y una placa de oficial caído. Colocó la placa junto a la medalla. 2 historias diferentes se encontraron en una pizarra. El jefe escribió, una sin la otra es la mitad de la verdad. Reed llamó a la puerta, llevaba un fajo de cartas en la mano. Señor, la gente está enviando agradecimientos de todo el país. Están enviando sus historias. Dígame, ¿qué hago con ellas? Lawrence respondió, guardar. Un día, un historiador abrirá la caja y verá cómo la ciudad aprendió la honestidad. Reed asintió y se fue. Por la mañana, el mecánico Manuel Ortiz clavó nuevos informes en la pizarra afuera de la cancha. La gente reía con raras sonrisas, no de alegría, sino de sorpresa de que la verdad se hubiera convertido en un hábito. Entre la multitud se encontraba una anciana señora Covey. Le dijo a una vecina, «La ciudad respira diferente. ¿Lo oyes?». El vecino escuchó. Ya no se oía el repiqueteo de botas en el barrio de mala fama. Se oían voces de niños, el crujido de los trineos, el tañido de una campana, el ruido de lo cotidiano. La victoria de la ley. Al mediodía, Lawrence visitó la sala de aislamiento. Entró en la celda. Ferguson se puso de pie. ¿Has venido a celebrar? En los desfiles hay fiesta, respondió el jefe. Aquí hay servicio. Puso una carpeta cerrada sobre la mesa. Dentro hay una lista de personas a las que deberías escribir cartas. Familias de los muertos, víctimas. Extraoficialmente, no para el tribunal. Para ellos. Ferguson abrió la carpeta. 22 nombres. Sus manos empezaron a temblarle más. No sé cómo pedir perdón. Empieza con la verdad, dijo King. Escribe para cada caso dónde, cuándo y por qué. Luego añade lo que creas necesario. El jefe se giró hacia la salida. En el umbral añadió, una carta no detendrá el dolor, pero le dará una fecha final. La puerta se cerró. El oficial restante miró las sábanas como si fueran un mar blanco que tuvo que cruzar a nado. Por la tarde, Brown informó al jefe. La inspección ha finalizado la revisión de las medallas. Se han cancelado 7 distinciones por número de arrestos. En su lugar, se han introducido 3 medallas por violencia prevenida. Deberían entregarse las primeras condecoraciones. Lawrence asintió. Mañana. Empecemos con Reed y Holmes. Salvaron la evidencia del fuego y a la gente del miedo. Brown sonrió por primera vez. Un día de orgullo. La noche trajo otro sobre sin dirección. Dentro había un recorte de periódico viejo. Pelea en el puerto. Marinero agresivo detenido. Junto a él escrito a bolígrafo. El marinero era mi hermano. Murió una semana después buscando la verdad. El jefe puso el recorte en una nueva pila. Heridas abiertas. El estante crujió. Una pesada herencia. Apagó la vela, pero la oscuridad no parecía un enemigo.
Ahora era un campo donde brotaban los brotes de la verdad. A la mañana siguiente, el auditorio del cuartel general estaba lleno de oficiales. No había orquesta, solo una mesa sencilla. Sobre la mesa había 3 medallas nuevas, de plata y lacadas. La alcaldesa Elizabeth Rhodes llegó sin escolta con un abrigo formal. Lawrence dio un paso adelante. Hoy entregaremos las primeras medallas de un nuevo tipo. No son por el número de arrestos, son por las vidas que sobrevivieron. La primera medalla fue para la sargento Grace Reed. El jefe se la prendió en el uniforme. Reed se irguió con los ojos llorosos, pero sin pestañear. La sargento Reed salvó docenas de documentos del incendio, dijo el jefe. Y con ellos salvó la confianza de la ciudad. La segunda medalla fue para el teniente Richard Holmes. El jefe obtuvo el galardón. El teniente Holmes ha descubierto un patrón de abuso oculto durante 15 años. Su trabajo dará nombre a cada protocolo anónimo. Lawrence sostuvo la tercera medalla en alto. No entregaré este premio hoy. Le espera a quien sea el primero en prevenir la violencia que aún no se ha cometido. Que sirva de recordatorio. La mejor victoria es la que no deja heridas. La sala estaba en silencio, pero en ese silencio sonó un nuevo himno del servicio. Tras la ceremonia, la alcaldesa invitó al jefe a su despacho. A través de la ventana se veía la nieve caer sobre la estatua del soldado en el monumento. Lawrence comenzó: la ciudad ha cambiado más rápido de lo que esperábamos, pero aún queda mucho por hacer. Necesitamos plasmar las reformas en una ordenanza. ¿Estás listo para presentar una propuesta? Listo, respondió el jefe. Mañana redactaremos un código para que el miedo no vuelva a filtrarse por las grietas de la ley. El alcalde pensó. ¿No estás cansado? Las piernas se cansan, respondió. El corazón aguanta más. Esa tarde, Lawrence recorrió los pasillos. Todas las puertas estaban entreabiertas. Los oficiales no ocultaban su trabajo. En la sala de guardia había un grueso libro de quejas abierto a todos. El jefe notó lo fácil que era respirar. Las paredes, que recientemente resonaban con tensión, ahora sonaban diferentes, como el vestíbulo de una estación después del último tren de la tarde. Regresó a la oficina, sacó su cuaderno y releyó las notas. La confianza comienza con una puerta abierta. El polvo es el mejor patrón de las mentiras. La verdad debe ser refrescada como el pan. Mayuk brilla para todos. Cada línea es un paso. Cada paso es parte de un camino que nunca termina. Añadió una nueva. Una ley sin memoria es arena. Y así quedó. A medianoche llegaron el sargento Reed y el teniente Holmes. Informaron. La confesión de Clark se ha formalizado. Ha solicitado ser incluido en la investigación como testigo y está listo para declarar públicamente. Lawrence respondió. Bien, que lo entienda. Un testigo no es un espectador. ¿Es tan responsable como el acusado? Reed preguntó desconcertado. Muchos se preguntarán por qué darle una oportunidad a quienes ayudaron a ocultarlo. Porque el miedo se desvanece cuando un testigo habla bajo juramento, explicó el jefe. No estamos haciendo una fogata, estamos construyendo una carretera. Hacia la mañana, el termómetro marcaba 15 grados bajo cero. El conserje rompía el hielo junto a la escalera para que la gente no resbalara. Lawrence salió del edificio y aspiró la escarcha. El humo de las estufas se elevaba sobre la ciudad en raras columnas. Recordó la guerra. El humo era diferente, acre. Este era acogedor, cálido. Caminó hacia el tablón de anuncios. Los periódicos crujían al viento. En la hoja superior había letras rojas. Mostrador de confianza popular. El número de quejas disminuía y la fila de incidentes prevenidos crecía. El jefe pasó el dedo sobre el número 8. 8 vidas salvadas era más que cualquier desfile. El viejo maestro Benson se acercó y se quitó el sombrero. Gracias, jefe. Mis nietos andan por la calle con más tranquilidad. Gracias a quienes visten el uniforme, respondió King con suavidad. El uniforme puede quemar, pero calienta cuando es honesto. El maestro estrechó la mano del veterano. El apretón fue tan fuerte como un nudo en una cuerda. El sol de enero se asomaba tímidamente, pero el frío era más fuerte que la luz. En el tribunal del condado de Caldwell, el juicio comenzó a puerta cerrada.
En el banquillo de los acusados, Miles Ferguson permanecía sentado en silencio. Su cabello se había vuelto gris tras meses de espera. Los testigos fueron entrando uno por uno. Lionel Hayes, Martha Covey, George Ellison. Cada uno habló brevemente. Fecha, lugar, acción. El juez Matthews escuchó sin interrumpir. Las palabras se amontonaban como ladrillos. El muro de la verdad crecía. Al mediodía, el abogado de Ferguson pidió un receso. El juez le concedió 10 minutos. En el pasillo, Ronald Clark se acercó a su ex jefe. «Estoy testificando. Lo siento, Miles, pero sabías lo que hacíamos». Ferguson suspiró. «Lo sabía. Pensé que no había otra manera». «Puedes», respondió Clark en voz baja. Tras el descanso, Clark habló. Describió la redada del viernes donde murió el adolescente, nombró a los médicos y describió la destrucción de los informes. La sala quedó en silencio. Solo la pluma de la secretaria rasgó el papel. El fiscal concluyó su acusación. La ley no se venga. Restablece el equilibrio. El juez entró en deliberación. Nadie discutió el resultado. El jurado regresó 1 hora después. Veredicto: culpable de todos los cargos. Sentencia: 12 años de prisión sin libertad condicional. Ferguson asintió. Sin gritos, comprendió. La bota había dado la vuelta y regresado a él. Una semana después se inauguró una exposición pública en el ayuntamiento, el tablón de la memoria. Bajo un cristal se encuentran copias de los protocolos, cartas de las víctimas y fotografías. En el centro, una bota vacía. La leyenda «Lección de la ciudad». La gente se acercó y observó en silencio. Los niños preguntaron a sus padres: ¿para qué? Los padres se respondieron: para no olvidar. En el mismo salón, el alcalde firmó la nueva carta del servicio. El primer punto: la principal arma de la policía es la confianza ciudadana. El segundo punto: la insignia de distinción se otorga por salvar una vida. El tercero: todo protocolo tiene un testigo. La carta entró en vigor de inmediato. El jefe Lawrence King se quedó a un lado. No le gustaba la pompa, pero cuando el alcalde le entregó un bolígrafo para firmar, firmó y dijo: ahora la ley será un asunto no de un día, sino de todos los días. Esa noche, el coro de la escuela local se reunió en la plaza junto a la fuente. Los niños cantaron la vieja canción Casa en el río. No fue una ceremonia formal, sino un deseo espontáneo. La gente se detuvo a escuchar. Lawrence se quedó al margen de la multitud. Pensó: la canción puede oírse en la noche, más allá de la orden de disparar. Cuando el coro guardó silencio, una joven llamada Louise, nieta de Davis, se acercó al jefe y le entregó un dibujo. El jefe sostenía una linterna con la inscripción «La luz es más preciosa que el poder» junto a ella. El veterano guardó el dibujo en el bolsillo de su chaqueta. Le pareció que su corazón, bajo la medalla, se sentía más ligero. Un mes después apareció la última línea en el tablón de anuncios: casos antiguos revisados. Nuevas quejas, 0. Incidentes evitados, 15. La gente sonreía al pasar. Lawrence bajó la hoja y la guardó en el archivo. En la oficina, tomó una libreta. La última anotación: cuando el silencio deja de doler, la ciudad está sana. Cerró la libreta, la puso junto a la medalla y la insignia. Ya entrada la noche, la alcaldesa entró sin llamar. Su sonrisa era cansada pero radiante. «Jefe», dijo, «el ayuntamiento ha decidido, su rango queda confirmado indefinidamente». «¿Indefinidamente?», preguntó Lawrence. «Hasta que tú mismo digas basta», aclaró. El veterano miró por la ventana. La nieve caía en escasos copos. Respondió: «será suficiente cuando el uniforme ya no sea necesario para preservar el honor. Pero hasta ese día estoy de servicio». La alcaldesa asintió. Se fue. La puerta se cerró suavemente. Esa noche, Lawrence caminó hasta el monumento a los soldados. Permaneció en silencio. Thomas Davis se detuvo junto a él y le puso la mano en el hombro. «¿Recuerdas cómo nos mantuvimos bajo fuego? Ahora hay más tranquilidad, pero la batalla es la misma». «Lucha por el silencio», dijo Lawrence. Se quedaron de pie mientras la estrella caía en el cielo invernal. La antigua batalla había terminado, pero los guardias permanecieron. En primavera se instaló en la primera planta del juzgado un enorme mapa de la ciudad, hecho de madera y cobre. El mapa tenía 43 indicadores luminosos.
Cada luz indicaba la ubicación de un arresto o incidente. Si la denuncia se confirmaba, la luz se encendía en amarillo. Si se refutaba, se apagaba. En el centro, en letras grandes, estaba escrito: la cuenta de la justicia. La idea fue sugerida por estudiantes de secundaria. El profesor de taller ayudó a hacer el cableado. Maestros, médicos y artesanos estuvieron presentes en la inauguración del mapa. El jefe dijo: ahora, cada paso de los servicios es visible como en la palma de tu mano. Es imposible ocultar tu andar. El expescador, Frank Milton, se encontraba entre la multitud. Tocó la superficie de cobre y le dijo a su hijo: aquí está nuestro barómetro. Si se apagan las luces, la ciudad está enferma. En mayo, el Comité de Confianza Pública presentó su informe final. De los 147 casos, 13 fueron remitidos a los tribunales, 15 se archivaron por falta de pruebas y el resto se resolvió con indemnización y disculpas. Ella, James, leyó el informe. No buscamos ganadores, buscamos heridas que sanar. Hoy la ciudad ha dejado atrás el dolor, pero la cicatriz permanecerá como recordatorio. El jefe agradeció. La cicatriz es un recordatorio de que la piel está más fuerte después de la curación. Ese mismo mes, Ferguson envió su primera carta a la familia de un adolescente fallecido en 1999. Escribió con serenidad, sin excusas, cuál era su postura, qué golpe asestó, por qué lo ocultó. Al final, es demasiado tarde para pedir perdón, pero demasiado pronto para callar. La carta fue entregada a la madre del fallecido. Ella la leyó largamente y luego le contó al periodista: nada me devolverá a mis hijos, pero la verdad me ha devuelto mi propio nombre. En verano, la ciudad celebró el Día de los Veteranos. El alcalde entregó al jefe una nueva insignia: por la fortaleza civil. La multitud en la plaza permaneció en silencio como antes, pero el silencio era diferente, respetuoso, como el de una biblioteca. Lawrence se guardó la insignia en el bolsillo. Lo comprendió. Una fanfarria ruidosa se desvanece, un paso silencioso perdura. Esa noche se sentó junto a la ventana y miró el mapa con las luces. Todos los indicadores estaban apagados. Su corazón latía aliviado. Pensó: la luz está encendida cuando se necesita. La ciudad duerme tranquila hoy. A finales de año, el consejo decidió crear la Academia de Servicio Lawrence King. El jefe se mostró reticente, pero el alcalde insistió: el nombre no es para gloria, es como un faro, les muestra el camino a los cadetes. La ceremonia transcurrió en silencio. La lápida tenía grabada la inscripción: la dignidad habla más que las formas. Lawrence apoyó la palma de la mano sobre el frío granito, recordando la postal del faro escondida en el cajón del escritorio de Ferguson. En el otoño, 1 año y medio después de la patada, Lawrence acudió al alcalde con una carpeta: renuncio. La ciudad ha recuperado el equilibrio. Es hora de sangre nueva. El alcalde se sorprendió. ¿Todo el consejo te apoyó? Los cimientos de la casa son fuertes, respondió. Pero la casa se mantiene en pie cuando nuevas manos la construyen. El consejo aceptó la renuncia. Nadie aplaudió en la reunión de despedida. Al levantarse, los funcionarios se quitaron el sombrero. El jefe dejó un cuaderno, una medalla y una placa sobre la mesa. Dijo: estas cosas pertenecen a la ciudad. Lawrence salió del edificio y caminó por la calle. Nadie lo detuvo para tomarle una foto. Caminaba como un simple citadino, con la espalda recta y un paso tranquilo. Esa noche, varios amigos cercanos se reunieron en la casa del veterano. Thomas Davis brindó con una copa de té. Por victorias silenciosas, Lawrence sonrió. Para que no se conviertan en una rareza, la joven Louise le entregó una imagen nueva, un mapa de farolas, todas con luces blancas. El color del mundo. En la esquina está la firma: la ciudad necesita luz, no llamas. El jefe colocó cuidadosamente el cuadro en el estante. Se dio cuenta de que los niños recuerdan mejor que los adultos. Diciembre trajo nieve de nuevo. Lawrence fue al monumento. Había una nueva capa blanca en la cima del monumento. Se quitó el guante, tocó la piedra y susurró: un viejo soldado no muere, simplemente deja de disparar.
Yo me detuve, pero vigilo el corazón. Dio media vuelta y regresó a casa. Sus pasos dejaron huellas que el viento arrastró, pero el recuerdo de esos pasos ya vivía en quienes servía. Una semana después de su partida, la nueva jefa, Grace Reed, asumió el cargo. Antes de la primera reunión de planificación, levantó una carpeta con el cuaderno, la medalla y la insignia de King y dijo: «Estas cosas no son una reliquia, sino una enseñanza. Lo recordaremos». Los oficiales se pusieron de pie. Nadie aplaudió, pero todos comprendieron. El trabajo continúa. Pronto, el mapa con las lámparas se iluminó con la primera luz amarilla. Una pelea callejera casi se descontroló, pero la patrulla intervino a tiempo sin recurrir a la fuerza. La ciudad suspiró. El sistema sigue vivo. En su casa, Lawrence escuchó un breve mensaje en la radio. Se ha evitado el primer incidente. El sistema funciona. El veterano sonrió, puso la taza en el alféizar de la ventana y susurró: «La luz está encendida». Se volvió hacia la puerta abierta, tras la cual aguardaba el amanecer invernal, y dio un paso hacia un nuevo día. Pasaron 5 años. En el cementerio de la ciudad, junto al viejo Tilo, había un modesto obelisco. Al ciudadano desconocido. Era un monumento a todos aquellos cuyos nombres habían sido eliminados de los protocolos, pero que volvían a la memoria. Cada 1 de mayo, un hombre canoso y sin medallas se acercaba al obelisco. Colocaba una pequeña linterna y se marchaba sin decir palabra. La gente no sabía quién era, pero lo llamaban el guardián de la luz. Un día, un cadete de la Academia King llegó al obelisco. Vio la linterna y escribió en su diario: «El honor es cuando no te conocen, sino que te agradecen». Esa noche, una luz blanca brilló en el tablero de Justice Score. Una joven patrullera convenció a un conductor ebrio de entregarle las llaves y salvó a una familia en una intersección. La ciudad se fue a dormir, sin saber que había escapado del desastre. La luz blanca brilló silenciosa, pero brillante. En su casa, Lawrence King, ahora con el rostro profundamente gris, miró por la ventana. Vio copos de nieve caer en el umbral. Se dijo: «El miedo afila las botas, la luz afila el corazón». El viejo soldado sonrió. Sabía que no todas las guerras terminan con fuegos artificiales. Muchas terminan con una silenciosa linterna en el obelisco. Esa es la victoria. El viento del atardecer soplaba por la calle y traía el sonido de la campana. Cada campanada era un recordatorio. El silencio es pesado, pero aprieta el mundo con más fuerza que cualquier muro.